Todo empezó el jueves pasado a las 7:17 de la mañana. Lo sé porque justo en ese momento salía del baño y vi el reloj digital del pasillo. Laura estaba en la cocina preparando el desayuno, como siempre, y yo me dirigía a la entrada para sacar al perro. Entonces lo vi. Un chico. Veintitantos, con vaqueros ajustados, sudadera de capucha y el pelo revuelto. Bajaba por las escaleras del edificio con pasos rápidos, mirando hacia atrás como si tuviera prisa o miedo. No era de los vecinos. En mi bloque nos conocemos todos. Y lo que me heló la sangre fue ver cómo se giró al llegar al portal, y saludó con un gesto a alguien dentro de mi casa. Apreté la correa del perro con fuerza. Me acerqué a la puerta. Estaba cerrada, claro. Desde dentro, Laura me gritó, ¿has visto las llaves? No encuentro las mías. Yo no respondí. Miraba hacia el portal y pensaba, ¿quién coño era ese tío? Entré de nuevo y la miré. Nada en su cara parecía fuera de lo normal. Café en mano, pelo aún mojado de la ducha, camiseta ancha. ¿Qué pasa?, me preguntó. Nada, un chaval bajaba las escaleras. No lo conocía, respondí, midiéndole cada gesto. Ah, será alguno del tercero, tienen al hijo de visita, dijo sin pestañear. Mentira. La del tercero lleva meses sola desde que el hijo se fue a Londres. Pero no dije nada. Ese día todo me supo raro. El café amargo, el aire más frío, el silencio más largo. En el trabajo apenas hablé. Solo pensaba en la cara de ese chico y la forma en que miró hacia arriba, como quien se despide de algo prohibido. No revisé su teléfono. No le pregunté directamente. No me puse a espiarla. Pero ese fue el momento. Ese segundo en el que ves algo que no puedes desver. A veces la vida no te da pistas, te da puñetazos directos al estómago, y tú decides si te haces el loco, o empiezas a atar cabos. Y yo, esa misma noche, empecé a atar cabos. Esa misma noche, después de acostar a Irene y fingir que todo estaba bien durante la cena, me quedé solo en el salón con una cerveza en la mano y la televisión encendida en mute. Laura se duchaba, la puerta del baño cerrada, y el vapor empezaba a escaparse por la rendija. No necesitaba revisar su móvil ni revisar su bolso ni nada de eso. Quería saber, pero no desde la trampa, sino desde la lógica. Pensé en ese chico. ¿Por qué estaba saliendo de mi edificio a primera hora de la mañana? ¿Por qué saludó hacia arriba? ¿Y por qué Laura reaccionó con esa calma robótica, como si ya tuviera la excusa lista? Había demasiadas cosas que no cuadraban, pero la más importante era yo no estaba tranquilo, y eso era señal suficiente. A la mañana siguiente, salí de casa 20 minutos más tarde de lo habitual. Le dije a Laura que tenía una reunión cancelada y que iría a la oficina más tarde. Ella asintió desde la cocina mientras preparaba la mochila de Irene. En cuanto se fue, bajé por las escaleras, salí a la calle y crucé al otro lado de la avenida, justo frente a nuestro edificio. Desde ahí, me senté en la terraza de un bar que abría temprano y pedí un café solo. La idea era sencilla, observar. No tenía pruebas, pero tenía una duda tan grande que ya me comía por dentro. Pasaron 40 minutos. Luego 50. Nada raro. Laura no había salido. No había señales de nadie más. Pensé en rendirme, en irme a trabajar y dejar todo en el aire. Justo cuando pagaba el café y me levantaba, lo vi. El mismo chico del día anterior. Mismo estilo de ropa, mismo andar rápido, misma cara de no querer ser visto. Cruzó la calle con paso decidido y entró en mi edificio. Ni miró a los lados. Solo sacó una llave del bolsillo y abrió la puerta como quien entra a su propia casa. Ahí se me heló todo el cuerpo. Entró sin dudar. No lo pensé demasiado.
Crucé la calle detrás de él, tomé las escaleras con calma y llegué hasta mi piso. La puerta estaba cerrada. Esperé un par de minutos. Nada. Ni voces, ni ruidos. Después metí la llave, abrí, y lo primero que vi fue a Laura en el pasillo, en bata, mirando hacia la cocina. Al verme, se sobresaltó. ¿Qué haces aquí?, preguntó sin moverse del sitio. Me olvidé una carpeta, respondí sin cambiar el tono, mientras la miraba directamente. Laura tragó saliva. Se notaba nerviosa. No era el tipo de nerviosismo común, no era el de me has pillado en pijama, era otra cosa, algo más profundo, más alerta. Caminé hacia el salón, fingiendo buscar algo, y lo escuché, el ruido de una puerta al cerrarse, leve pero real. Miré hacia el pasillo, hacia la habitación de invitados, y vi que la puerta se cerraba lentamente. ¿Quién está aquí?, pregunté en voz baja pero firme. ¿Qué? Nadie. ¿De qué hablas? Me acerqué a la puerta, la abrí de golpe y ahí estaba él. De pie junto a la cama, con los ojos abiertos como platos, con la mochila en la mano y sin saber si moverse o quedarse quieto. ¿Quién coño eres?, le dije sin gritar, sin perder el control, pero con la rabia mordiéndome por dentro. Yo, es que. Sal de mi casa ahora mismo. El chaval me miró, luego miró a Laura, como si esperara que ella dijera algo, hiciera algo, lo defendiera. Pero Laura no dijo nada. Solo se quedó allí parada, en medio del pasillo, con la boca entreabierta. Finalmente él pasó por mi lado sin decir palabra, bajó la mirada y salió. Cerré la puerta y me giré hacia ella. ¿Quién es? Rubén. No me digas Rubén. Quiero saber quién coño es y qué hacía en nuestra casa. Laura se apoyó contra la pared, cruzó los brazos y bajó la mirada. Es un alumno. Bueno, exalumno. Lo conocí el año pasado. Y, nos escribimos, hablamos. Y sí, ha venido un par de veces. ¿Un par? ¿Así lo llamas? ¿Un par? ¿Cuántas veces ha estado aquí, Laura? ¿En mi casa? ¿En la cama donde duerme nuestra hija a 2 puertas de distancia? No estábamos haciendo nada, lo juro. No me tomes por imbécil. Hubo un silencio largo. Muy largo. Y luego, sin previo aviso, se echó a llorar. No lloraba por mí, ni por lo que había pasado. Lloraba por la incomodidad de verse descubierta. Por la vergüenza. Porque se le había caído la fachada. Y eso me dolió más que nada. Porque si al menos hubiese visto culpa, si al menos hubiese intentado justificarse con algo real, con una emoción verdadera, habría sido diferente. No dije nada más. Me fui a la habitación, cogí mi chaqueta y mis llaves. Antes de salir, la miré. Cuando vuelva, quiero que él no haya vuelto nunca más a esta casa. Y tú, mejor piénsate bien lo que vas a decirme la próxima vez. Porque ahora, sí, vamos a hablar en serio. Salí. No sabía a dónde ir. No sabía qué iba a hacer. Pero tenía claro que ya no había marcha atrás. La duda se había transformado en certeza. Y esa certeza me estaba quemando por dentro. Volví a casa esa misma noche, tarde, más por necesidad que por deseo. Estuve dando vueltas por Zaragoza sin rumbo durante horas, sin saber muy bien qué quería hacer. Pasé por el bar de siempre, pedí una caña que no terminé, y después me senté en el coche frente al parque donde solíamos llevar a Irene cuando era pequeña. Pensé en muchas cosas, pero sobre todo pensaba en la cara del chaval cuando abrí la puerta, en la forma en que Laura se quedó callada, en cómo ninguno intentó esconder nada porque ya no había nada que esconder. Cuando llegué al portal eran las 11:15. Subí despacio,
no porque no tuviera energía, sino porque sentía que al cruzar esa puerta, cualquier resto de lo que teníamos se iba a terminar de romper. Al entrar, todo estaba en silencio. Laura estaba sentada en el sofá, con las piernas cruzadas y una manta que apenas le cubría las rodillas. Ni siquiera levantó la mirada. La televisión estaba encendida pero sin volumen. Me quité la chaqueta, la dejé sobre la silla del comedor y me senté frente a ella. ¿Cuánto tiempo lleva esto? Tardó unos segundos en responder. Sus labios temblaron ligeramente, como si aún dudara entre mentir o decirlo todo. Finalmente, bajó la vista y habló. Desde marzo. Era octubre. 7 meses. No 2 semanas, no un error puntual, no una crisis de pareja mal gestionada. 7 meses. Irene había tenido su cumpleaños en abril, las vacaciones en la playa en julio, la vuelta al cole en septiembre. Todo ese tiempo, ella había estado viéndose con ese imbécil, un exalumno suyo que probablemente no sabía ni lo que quería hacer con su vida. ¿Y cómo empezó? No sé. Al principio hablábamos por Instagram. Fue tonto, empezó como una broma. Le comenté una foto, me respondió, y poco a poco, no lo sé, se fue dando. ¿Y qué se fue dando? ¿Te diste cuenta de que querías acostarte con un chaval que podría ser tu alumno? No fue así, no fue solo eso. ¿Entonces qué fue? ¿Te enamoraste? Guardó silencio. La miré durante varios segundos, esperando que al menos tuviera la dignidad de negarlo, de decir que había sido una estupidez, un error que no significaba nada. Pero no dijo nada. Su silencio fue más claro que cualquier respuesta. Me levanté de la silla, caminé hasta la cocina, abrí el grifo y cerré inmediatamente. Me apoyé en la encimera, tratando de mantener la calma. Tenía las manos temblorosas. No quería gritar. No quería hacer una escena. Pero no entendía cómo podías mirar a alguien a los ojos durante tantos años y un día simplemente dejar de importarte todo. Regresé al salón y me quedé de pie frente a ella. ¿Lo trajiste más de una vez? Sí. ¿Cuántas? No sé. 6 o 7 veces. ¿Y crees que eso no es una humillación? Sé que lo es. Sé que te he destrozado. ¿Y por qué, Laura? ¿Qué te faltaba aquí? No es eso. No es que me faltara algo. Es que me sentía invisible. Sentía que los días pasaban igual, que todo era rutina. Con él me sentía distinta. Me hacía sentir deseada, joven, no sé. No hay una razón clara. Así que es eso. Necesitaba sentirte joven. No lo digo para justificarme. ¿Crees que me importa si te estás justificando o no? Me has mentido en mi cara. Has traído a otro a nuestra casa. Has jugado a tener 2 vidas y has seguido actuando como si todo estuviera bien. Laura se levantó lentamente. Se acercó, como si quisiera tocarme, y yo retrocedí un paso. No me toques. Ni se te ocurra. Rubén, por favor. No estoy pidiendo que me perdones. Solo quiero que me escuches. Ya te escuché. Ya sé lo que eres. Y lo peor de todo es que ni siquiera lo niegas. Ni siquiera tienes vergüenza. Has puesto en riesgo todo por un capricho, por un ego inflado por un crío. No es solo sexo, no lo era. No lo empeores. No me digas que te enamoraste, no me digas que era amor. No me lo vendas como algo profundo porque solo lo hace más sucio. Nos quedamos mirándonos. Su cara ya no mostraba lágrimas. Solo tenía esa expresión de resignación, como si todo esto ya lo hubiera pensado antes, como si este momento ya lo hubiera vivido en su cabeza 1000 veces. Me senté de nuevo y respiré hondo. No sé qué vas a hacer. No sé si quieres irte, si quieres quedarte.
Pero esto no va a seguir igual. Quiero que sepas que, aunque no te eche hoy, nuestra relación no existe más. A partir de este momento, somos dos personas que comparten una casa por una hija en común. Nada más. ¿Vas a contárselo a Irene? No todavía. Pero cuando lo haga, no pienses que voy a protegerte. Cuando llegue el momento, sabrá exactamente por qué su padre dejó de mirar a su madre a los ojos. No respondió. Se sentó otra vez y apagó la televisión con el mando. Yo me quedé allí, en la misma silla, mirando la alfombra, contando mentalmente las veces que había pensado que mi matrimonio era seguro. Cada número era una bofetada más. Cada silencio entre nosotros era ahora una confirmación de que esto estaba roto, y no porque nos falló la vida, sino porque ella lo eligió. Pasaron 3 días desde esa conversación en el salón. Fueron los días más fríos que recuerdo haber vivido dentro de esa casa. Ni una palabra fuera de lo necesario. Laura dormía en la habitación de Irene, y yo en la nuestra. Cada mañana, preparaba el desayuno para Irene en silencio, y cuando Laura bajaba ya vestida para irse al instituto, apenas cruzábamos miradas. Ella intentaba mantener cierta normalidad delante de nuestra hija, pero su tono era forzado, y aunque Irene aún no entendía lo que estaba pasando, notaba que algo no encajaba. Yo no iba a permitir que esa tensión se prolongara mucho más. Sabía que no podía simplemente dejarlo pasar, pero tampoco podía perder el control. Tenía que pensar con la cabeza fría. La humillación no iba a quedarse sin consecuencias. El viernes por la tarde pedí un día libre en el trabajo para la semana siguiente y me encerré en el despacho con el portátil. Empecé a escribir. No una carta, ni una confesión. Escribí una cronología detallada de todo lo que sabía, desde el primer día que vi al chaval en las escaleras, hasta la conversación donde Laura me lo confirmó todo. Fechas, detalles, todo. Guardé el archivo y lo imprimí. Después busqué en internet el nombre completo del chico, lo encontré fácilmente porque Laura lo había mencionado en voz alta más de una vez cuando corregía trabajos, y me bastó con buscar su perfil en Instagram. Ahí estaba. Decenas de fotos, comentarios, incluso una donde aparecía con una mochila que yo reconocí como la misma que llevaba el día que lo encontré en mi casa. Descargué imágenes, capturas de pantalla de sus publicaciones, comentarios con ella, mensajes públicos en los que él la elogiaba. No necesitaba pruebas de una infidelidad para mí. Ya las tenía. Lo que necesitaba era algo para arrastrarlos por el barro, para que al menos el daño que me habían hecho no quedara solo dentro de estas paredes. No soy un hombre de venganza fácil. Pero esto no era una pelea, ni una discusión de pareja. Esto era una traición completa, una falta de respeto en mi propia casa, con mi hija en el cuarto contiguo mientras ellos se revolcaban como si fueran dueños de todo. Era inaceptable. Así que el domingo por la noche, cuando Irene se fue a dormir, le pedí a Laura que me acompañara al salón. Se sentó sin protestar. He decidido que vamos a separarnos. Lo antes posible. Laura bajó la cabeza. No parecía sorprendida. Lo entiendo. No estoy aquí para que lo entiendas. Estoy aquí para que sepas que no me voy a ir de esta casa sin que todo el mundo sepa lo que hiciste. Rubén, por favor. No, no empieces. Escúchame bien. Ya tengo todo listo. El lunes iré al abogado. Ya tengo las pruebas que necesito. Y no me refiero solo a pruebas para el divorcio. Me refiero a lo que vas a vivir cuando tus padres reciban la carpeta que preparé, cuando el director del instituto vea las conversaciones entre tú y ese chaval, cuando el consejo escolar tenga que decidir si una profesora que mantiene relaciones con un exalumno puede seguir en su puesto. Ella palideció. Por primera vez desde que todo empezó, vi miedo en su cara. No puedes hacer eso. Claro que puedo. Y lo voy a hacer.
Tú jugaste con fuego. Te metiste con alguien que apenas ha salido del cascarón y pensaste que no habría consecuencias. Pues ahora las tienes. Voy a asegurarme de que este episodio te acompañe por el resto de tu vida. Vas a arruinarme. Ya estás arruinada, Laura. Lo único que estoy haciendo es ponerle nombre a lo que eres. Intentó levantarse, pero yo no me moví. Se quedó sentada, sin saber qué hacer con las manos, como si de repente se diera cuenta de que todo lo que tenía se le estaba yendo de las manos. Yo no iba a levantar la voz, ni a dar portazos. Lo que iba a hacer era mucho más certero. Iba a desarmarla por completo. Había pasado más de una década cuidando de ella, dándole estabilidad, cubriendo sus errores, organizando nuestras vidas para que todo fuera más fácil para los tres. No era justo que ella saliera de esto solo con algo de vergüenza. Tenía que sentir lo mismo que yo había sentido. Tenía que perder algo. Tenía que saber lo que es mirar a todos a los ojos y no encontrar ninguno que te devuelva respeto. El lunes por la mañana fui al despacho del abogado. Le conté todo, sin rodeos. Él asintió, tomó nota y me aseguró que el contenido de los mensajes y las pruebas podían inclinar las condiciones del divorcio a mi favor. Me dijo que no me apresurara a irme de la casa, que esperara a la respuesta de ella, pero que sin duda la situación era más que suficiente para poner en marcha el proceso. También me dijo que si ella se resistía, podía iniciar la demanda de divorcio por la vía contenciosa. Esa noche, mientras cenábamos con Irene, Laura no dijo una palabra. Yo tampoco. Pero nuestras miradas lo decían todo. No había marcha atrás. La guerra no era por recuperar nada. Era por mostrarle que el precio de su traición no iba a ser solo moral. Iba a ser público, doloroso y definitivo. El martes por la noche, después de que Irene se acostara, Laura entró en la habitación donde dormía desde hacía una semana, pero en lugar de cerrar la puerta como siempre, se quedó parada en el marco, mirándome. Yo estaba en la mesa del comedor con unos documentos del trabajo que no había leído en todo el día. Solo los tenía abiertos para fingir que tenía algo más importante que atender. Ni siquiera levanté la vista cuando habló. ¿Podemos hablar sin que me amenaces? Tardé unos segundos en contestar. Me levanté, recogí las hojas y las puse en un cajón. Me senté de nuevo, pero no para invitarla a sentarse. Solo quería escuchar lo que iba a decir. Habla, le respondí sin levantar la voz, sin mirarla directamente. Ella cruzó el salón y se sentó en el sillón más alejado. Se notaba que estaba nerviosa. Juntaba las manos y las apretaba, las soltaba, las volvía a juntar. Me pareció un gesto vacío. Después de todo lo que había hecho, después del desprecio, la mentira, el engaño repetido en mi cara durante meses, no tenía ningún interés en sus nervios. He estado pensando todo el día, empezó. No quiero justificar lo que hice. Ya lo sabes. No me voy a defender, porque no hay cómo defenderlo. Asentí sin decir nada. Ella lo tomó como señal para seguir. Lo que hicimos, lo que hice, fue cobarde. No supe hablar contigo, no supe parar. Me metí en algo que no tenía sentido, que no iba a ningún lado, y no supe salir. Pero eso no significa que todo lo nuestro haya sido mentira. Ahí la miré. ¿De verdad vienes a decirme eso ahora? ¿Crees que me importa si lo nuestro fue verdad o no? No importa. Lo que importa es que tú tomaste decisiones que destruyeron lo que teníamos. Lo mataste. Y lo hiciste sin remordimiento, sin pensar en mí, sin pensar en nuestra hija. Sí pensé en ella. Siempre pensé en ella. ¿De qué manera pensaste en ella cuando traías a ese tío a casa? ¿Cuándo mentías? ¿Cuándo te acostabas con él a 2 habitaciones de donde dormía nuestra hija? No era así todo el tiempo. No me expliques cómo era.
No me interesa. Sé lo que vi. Sé lo que escuché. Sé lo que viví. Y lo que viví fue una traición que tú planeaste, ejecutaste y ocultaste durante meses. Y ahora quieres tener una última charla, quieres que nos miremos a la cara como si esto fuera una conversación normal entre adultos maduros que se separan porque ya no se quieren. No es eso, Laura. Esto es el final porque tú decidiste joderlo todo. Y ahora solo me importa saber qué piensas hacer tú. Quiero que me dejes quedarme con Irene hasta final de curso. No tengo intención de quitarte a nuestra hija. Pero cuando hable con ella, cuando le diga la verdad, quiero que estés presente. Y no vas a endulzarlo. No vas a mentirle. Lo que pasó se va a contar como fue. Y si eso te deja como una madre desleal, una esposa egoísta y una mujer sin palabra, entonces así será. No quiero hacerle daño. Demasiado tarde para eso. Laura respiró hondo. Por un momento pareció que iba a romperse. Pero no lo hizo. Mantuvo la compostura. Sabía que ya no podía pedirme nada. Solo podía esperar que yo no fuera más lejos. Y tenía razón en temerlo, pero no porque fuera a hacer algo irracional, sino porque ya lo tenía decidido. No voy a enviar las carpetas a tus padres ni al instituto. No porque no quiera. Es porque ya no me interesa manchar más todo esto. Pero el divorcio va a seguir. Y quiero custodia compartida. Quiero que Irene viva en 2 casas, y que sepa por qué. Que aprenda lo que pasa cuando se juega con la confianza. ¿Y tú qué vas a hacer? Voy a rehacer mi vida. No hoy, ni mañana, pero lo haré. Porque no pienso vivir arrastrando lo que tú hiciste. Laura bajó la mirada. Ya no tenía fuerzas para discutir. Ni siquiera intentó pedirme otra oportunidad. Sabía que no había espacio para eso. No después de lo que había hecho. No después de verla reírse con ese chico en las fotos, de leer los mensajes donde se burlaban de mí, de saber que cada día que yo salía por esa puerta, ella contaba las horas para abrirle la suya a otro. ¿Y cuándo se lo diremos a Irene? El sábado. No antes. Quiero prepararlo bien. Está bien. Se levantó despacio. Caminó hacia su cuarto sin decir nada más. No hubo abrazo, ni intento de reconciliación, ni lágrimas. Solo 2 personas que habían vivido juntas durante más de una década y que ahora compartían un silencio más grande que todo lo que habían dicho antes. Me quedé sentado mirando la silla vacía donde ella había estado. No sentí alivio, ni rabia. Solo cansancio. Y una idea constante, lo peor ya había pasado, pero lo que venía ahora no iba a ser fácil. Aunque por primera vez en mucho tiempo, tenía claro lo que quería. El sábado llegó con una tensión distinta. Desde temprano se sentía en el ambiente que algo iba a pasar. Irene había notado que no dormíamos en la misma habitación, pero nunca preguntó directamente. Era lista. Más lista de lo que queríamos aceptar. Laura preparó el desayuno, yo puse la mesa, y los 2 actuamos como si no estuviéramos esperando el momento exacto para romperle una parte de su mundo. Cuando terminó de comer, le pedimos que se quedara un rato más en la mesa. Ella frunció el ceño, como si ya intuyera que venía algo serio. Laura la miró, luego me miró a mí, y esperó a que yo hablara primero. Irene, vamos a decirte algo importante. Tu madre y yo vamos a separarnos. Ella no dijo nada. Solo bajó la cabeza y jugueteó con una servilleta que tenía entre las manos. Esperamos un momento, por si quería preguntar algo, pero no lo hizo. Así que continué. No es culpa tuya. No tiene nada que ver contigo. Vas a seguir viendo a los 2, vamos a organizarnos para que no te falte nada y para que esto te afecte lo menos posible. Pero es una decisión que ya está tomada. ¿Por qué? Laura me miró.
Sabía que venía esa pregunta. Sabía que tenía que ser yo quien respondiera. Porque ha habido errores. Errores graves. Cosas que no se pueden arreglar. Tu madre hizo algo que rompió la confianza entre nosotros, y yo no puedo seguir en esta relación. Eso es todo. Irene se quedó callada unos segundos más. Luego se levantó de la silla y se fue a su habitación sin decir palabra. Laura la llamó por su nombre, pero ella cerró la puerta y no contestó. Yo recogí los platos y los metí al lavavajillas. Ninguno de los dos volvió a decir nada en toda la mañana. No hubo gritos, no hubo discusiones. Ya no quedaban fuerzas ni ganas para eso. Solo había que cumplir lo que habíamos dicho. El lunes siguiente empecé a buscar piso. Encontré uno a 15 minutos andando, con 2 habitaciones, suficiente para que Irene pudiera quedarse conmigo los fines de semana y un par de días entre semana, como pactamos. El abogado se encargó de todo lo legal. Laura aceptó sin protestar las condiciones. Sabía que era lo mínimo que podía hacer. Se quedó con el piso por decisión mutua, para no cambiarle la rutina a Irene. Yo no peleé por eso. Me daba igual. Quería distancia, no recuerdos pegados a las paredes. La primera noche en el nuevo piso fue extraña. No por estar solo, sino por sentir que todo había terminado. No había ruidos en la cocina, no había pasos por el pasillo, no había una niña preguntando por la merienda. Pero había paz. Y esa paz, aunque vacía, era mía. Empecé a dormir mejor. Me levantaba temprano, desayunaba solo y salía a caminar antes de ir al trabajo. Había algo liberador en poder respirar sin sentir que alguien estaba escondiendo algo en la otra habitación. Con Irene las cosas no fueron fáciles al principio. Estaba seria, distante, pero nunca me faltó al respeto. Preguntaba poco, escuchaba mucho. Con el tiempo, empecé a contarle más, sin detalles que pudieran hacerle daño, pero sin mentiras. Ella merecía saber quiénes eran sus padres realmente. No los que fingíamos ser delante de la puerta del colegio, sino los que tomaban decisiones reales, buenas o malas. Laura intentó retomar su vida. Cambió de instituto antes de que llegara la carpeta a la dirección. Nunca le dije que había cancelado el envío. Nunca le pedí nada a cambio. No me interesaba seguir enredado en su vida. Solo quería que cumpliera con su rol de madre. Que cuidara a Irene y la educara como siempre había hecho, al menos en eso nunca falló. A veces cruzábamos mensajes sobre horarios o temas escolares, pero nada más. No hubo reencuentros, no hubo disculpas profundas, no hubo segundas oportunidades. Todo lo que tenía que decirle ya lo había dicho. Pasaron los meses. Irene se fue adaptando a la nueva rutina. Empezó a llegar más relajada a casa, a hablarme con más naturalidad, a pedirme que viéramos películas juntos o que cocináramos algo los domingos. Cada vez que la veía reír, me recordaba que había hecho lo correcto. No por mí, sino por ella. Porque crecer viendo una mentira constante habría sido mucho peor que aceptar la verdad. A veces pensaba en Laura, pero no con rabia. Pensaba en lo que tuvimos, en los años buenos, en los viajes, en las tardes de sofá, en los cumpleaños. No los borré de mi cabeza. No los odié. Simplemente los puse en su sitio, fueron parte de una vida que ya no existe. Y eso está bien. A veces la gente se rompe, y no por falta de amor, sino por falta de honestidad. Lo que me dolió no fue perderla. Fue darme cuenta de que ella ya me había perdido mucho antes, solo que yo no me había enterado. Ahora sé que estoy bien. No feliz todos los días, no lleno de energía ni optimismo, pero en paz. Ya no busco respuestas. Ya no necesito explicaciones. Sé quién soy, sé lo que viví, y sé que fui fiel hasta el último segundo. No tengo nada que reprocharme.
Y eso, después de todo, es lo único que importa.